La mejor ensalada de repollo y piña, una receta fácil y deliciosa. Bueno, pues mi gente linda de Qué Rico Recetas, arranquemos con el protagonista, el repollo blanco o col blanca como también le dicen. Vamos a usar medio, que rinde un montón. Este repollo es crocante, tiene un sabor suave y es una fuente buenísima de fibra, vitaminas C y K. Además ayuda a la digestión y es bajo en calorías, así que es perfecto para mantenernos livianos. Lo primero es quitarle esas hojas de afuera que a veces están un poquito marchitas o maltratadas. Lo lavamos bien bajo el chorro de agua y luego lo partimos por la mitad. De ahí lo vamos a cortar en tiras delgaditas, como julianas finas para que quede más agradable de comer. Y un consejo, entre más delgadito lo pique, más suavecito queda al momento de mezclarlo con el aderezo. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Te invito con todo el cariño del mundo a que te suscribas a este canal tan bacano. Aquí todos los días compartimos recetas bien sabrosas y fáciles, como para hacer en la casa sin tanto enredo. Hay de todo, saludables, sin azúcar y hasta para diabéticos. Vea pues, anímate y quédate por acá. Bienvenido siempre. Ahora vamos con la cebolla de huevo roja, que además de darle un color hermoso a la ensalada, aporta antioxidantes y tiene un sabor más delicado que otras cebollas. Vamos a usar media cebolla. La pelamos y la cortamos muy finamente. Si usted es de los que no les gusta que la cebolla quede tan fuerte, puede ponerla en un recipiente con agua fría y unas goticas de limón por unos 10 minuticos y verá cómo suaviza el sabor sin perder el aroma. Seguimos con la piña, esa fruta tropical que es como un pedacito de verano en cada bocado. Aquí vamos a usar media piña o una piña pequeña. La piña no solo le da un sabor espectacular a esta ensalada, sino que también tiene bromelina, una enzima que ayuda con la digestión y muchísima vitamina C. La pelamos, le quitamos bien todos esos ojitos para que no se sienta nada fibroso y luego la partimos en cuadritos pequeños, de un tamaño que sea fácil de comer pero que igual se sienta en cada bocado. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. El cilantro fresco no puede faltar, porque ese aroma y ese sabor que tiene son únicos. Vamos a usar un cuarto de manojo. Lo lavamos bien para quitar cualquier restico de tierrita y lo picamos finito, pero sin exagerar para que se siga sintiendo su textura y frescura. Ya teniendo todo listo, armemos la ensalada. En un recipiente grande ponemos el repollo, la piña, la cebolla roja y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos 2 cucharadas de vinagre de manzana, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclamos despacio pero parejo para que cada ingrediente quede bien impregnado del aderezo. Esta ensalada queda crocante, jugosa y llena de sabor. La puede comer como entrada, para acompañar carnes a la parrilla, pollo al horno, pescado o incluso como parte de un almuerzo ligero junto a un buen arroz o unas papitas al vapor. Ensalada de repollo y zanahoria, receta saludable y deliciosa. Bueno, pues mi gente linda de Qué Rico Recetas, ponga mi atención pues. Vamos a empezar con el repollo, o col blanco, que es la base de nuestra ensalada. Vamos a usar medio repollo, que de entrada ya le cuento es una maravilla para la salud porque es alto en fibra, ayuda a la digestión y tiene un montón de vitamina C, así que nos defiende el cuerpo y nos da energía. Lo primero es lavarlo bien bajo el chorro de agua, quitando esas hojas de afuera que a veces vienen un poquito marchitas. Luego lo partimos en 2 y lo cortamos en tiras bien delgadas como julianas finitas para que quede suavecito al morder pero sin perder ese crocante tan rico. Un truquito, si quiere que quede más tierno puede ponerlo unos minutos en agua fría con un chorrito de vinagre, eso lo suaviza y hasta le realza el sabor. Te sugiero que te suscribas al canal, que esto por acá es puro sabor y buena vibra. Todos los días subimos recetas nuevas, con muchas opciones sin azúcar, ideales para quienes cuidan la salud pero no quieren dejar de comer rico. Bienvenido a mi canal. Seguimos con los tallos de cebolla, vamos a usar 2. Esta cebollita es especial, porque no es tan fuerte como la de huevo, pero tiene un aroma fresco que se siente de inmediato. La lavamos bien, le quitamos las punticas y la cortamos en rodajitas delgaditas, tanto la parte blanca como la parte verde, que aquí todo se aprovecha. Ahora viene la zanahoria,
que nos va a dar ese color naranja tan alegre y una dulzura natural que equilibra los sabores. Vamos a usar una zanahoria mediana, la lavamos bien, le quitamos la cáscara y la rallamos finita. La zanahoria es buenísima para la vista por su contenido en beta-carotenos y también nos da fibra, así que es un ingrediente que además de rico, es saludable de verdad. El cilantro fresco no puede faltar. Vamos a usar un cuarto de manojo que aunque parezca poquito es suficiente para llenar de aroma toda la ensalada. Lo lavamos bien, sacudiendo el exceso de agua y lo picamos pequeñito para que se reparta de manera uniforme y cada bocado tenga ese saborcito tan nuestro, tan de casa. Ya con todo listo vamos a armar la ensalada. En un recipiente grande ponemos el repollo blanco, la cebolla de tallo, la zanahoria, el cilantro y 50 gramos de almendras en lonjas. No hay que complicarse buscando nada, que ya te dejé la lista de ingredientes en la descripción. Ahí está todo bien claro como para que cocines sin afán. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de vinagre blanco, una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos con calma, con movimientos envolventes para que todo se impregne bien. Y ahí la tiene pues, una ensalada fresca, colorida, con texturas diferentes y un sabor equilibrado entre lo crujiente, lo ácido, lo dulce y lo aromático. Esto se puede servir como acompañante de un pollo a la plancha, un pescadito o un pedazo de carne asada. Vea pues, si todavía estás aquí, es porque esta receta te encantó. Déjame en los comentarios tu ensaladita o un corazón, que eso me alegra el día. Así que hágale pues, anímese a prepararla y me cuenta cómo le fue. La ensalada perfecta, dulce, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, vamos a comenzar con el repollo blanco, también conocido como col blanca. Elegimos uno pequeño, ya que rinde muchísimo. Le retiramos las hojas externas, si están marchitas, lo partimos por la mitad y con mucho cuidado lo picamos en tiras delgadas. Es importante que sean tiras finitas porque así se integran mejor con los demás ingredientes y también se digieren más fácil. Un pequeño recordatorio antes de seguir. Si te gustan las ideas frescas y creativas para tus comidas, este es el lugar perfecto para ti. Mi canal está lleno de recetas fáciles y rápidas que puedes probar en casa. ¿Qué tal si te suscribes ahora mismo? Es gratis y estarás apoyando muchísimo este proyecto. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad saludable. Ahora seguimos con media piña. Esta fruta tropical es una joya. Además de su dulzura natural, es excelente para ayudarnos con la digestión, gracias a la bromelina, una enzima que contiene. Vamos a pelarla bien, quitando toda la parte dura y los ojitos, y luego la cortamos en cubitos pequeños, así se distribuye mejor en la ensalada y cada bocado tendrá un toquecito jugoso y fresco. Ponemos la piña en una olla de fondo y añadimos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Luego tomamos media zanahoria, la lavamos muy bien, la pelamos y la rallamos finita. La zanahoria, además de darle un color hermoso a la ensalada, es una excelente fuente de betacarotenos, que son antioxidantes que ayudan a mantener la piel sana y la vista en buen estado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora vamos con nuestras manzanas. Vamos a usar una verde y una roja. La manzana verde nos aporta ese sabor más ácido, mientras que la roja equilibra con su dulzura suave. Las lavamos muy bien, les quitamos el corazón y las cortamos en cubitos pequeños. Si quieren pueden dejarles la cáscara, que es rica en fibra y le da color a la ensalada. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad saludable. Una vez tenemos todos estos ingredientes listos, los colocamos en un recipiente grande donde podamos mezclar con comodidad. Por lo tanto, agregamos el repollo, la manzana verde y la manzana roja, la zanahoria y la piña. Para finalizar, como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche o de yogur griego natural, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida.
Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Una vez esté bien mezclado todo, las llevamos a la nevera por unos 10 o 15 minuticos si tienes tiempo. Esto permite que los sabores se integren mucho más y se refresque aún más. Y créeme, ese reposo le da un sabor increíble. Y listo, así de fácil, rápido y delicioso, tenemos una ensalada perfecta para acompañar un filete de pescado, un pollo a la plancha, incluso con arroz integral queda deliciosa. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí. Si te gustó esta receta, puedes dejar tu comentario, darle like y compartirla con quien creas que le puede encantar. Ensalada exquisita y saludable en minutos, receta fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada, vamos a comenzar con nuestra base verde, una lechuga batavia pequeñita, que esté bien fresca, de esas que crujen cuando la partimos con la mano. Lo primero que hacemos es lavarla muy bien, hoja por hoja, en abundante agua, y si quieres, puedes ponerle un chorrito de vinagre o un poquito de bicarbonato para desinfectarla bien. Seguimos con un ingrediente que no puede faltar en una buena ensalada, la zanahoria. Vamos a usar solo un cuarto, lo suficiente para darle color y ese toque dulcecito natural que la hace tan rica. La vamos a lavar muy bien, la pelamos y la rallamos finita, de manera que se mezcle suave con los demás ingredientes, pero aún así se sienta en cada bocado. La zanahoria es excelente porque está llena de betacarotenos, que son buenos para la piel, la vista y el sistema inmunológico. Ahora vamos con el repollo morado, que además de ser hermoso por ese color vibrante que tiene, es súper saludable. Usaremos media tacita, lo lavamos bien y lo cortamos en julianas finas o lo rallamos. El repollo morado tiene antioxidantes, fibra y ayuda a desinflamar, así que es un ingrediente que le aporta muchísimo valor a esta ensalada. Un aviso rápido, si te está gustando este contenido, tengo una noticia que te encantará. Todas las semanas subo nuevas recetas y tips para que disfrutes de una alimentación deliciosa y variada. ¿Qué tal si te suscribes ahora mismo? Es la mejor manera de no perderte ninguna novedad. Además, me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido para ti. Gracias por tu apoyo. Retomamos la lechuga y luego la dejamos escurrir o la secamos con papel de cocina. Y aplicamos el corte chiffonat, es decir, tiras muy delgadas, como para que queden bonitas en el plato, pero que también sea fácil de comer. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Una vez que tenemos todo listo, armamos nuestra ensalada. En un bowl grande ponemos la lechuga, la zanahoria y el repollo morado. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 100 gramos de yogur griego natural o crema de leche, una cucharadita de stevia o del endulzante de nuestra preferencia, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y una cucharada de vinagre blanco. Con un tenedor o batidor manual, batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo. Así de fácil tenemos una ensalada nutritiva, sabrosa, llena de color y de textura, perfecta para acompañar cualquier comida o incluso para disfrutar sola como una cena ligera. Esta ensalada combina muy bien con carnes blancas, como un pescado a la plancha o una pechuga de pollo al horno. Y bueno, hasta aquí la receta de hoy. Recuerden que aquí en Qué Rico Recetas siempre estamos buscando maneras de comer rico, saludable y sin complicarnos tanto. Nos vemos en un próximo video con más recetas fáciles, coloridas y llenas de sabor. Les mando un abrazo enorme desde la cocina. Cuídense mucho y no olviden que cocinar también es una forma de consentirnos.